es una de esas enfermedades en donde todo tiene que salir bien para que realmente podamos avanzar. Y todo tiene que salir bien implica desde los determinantes de la salud, de las condiciones, como nos decía Catalina Rincón del Observatorio de Cáncer en el panel pasado, en donde tengamos una política activa de mejorar esos determinantes de la salud. En las palabras de introducción nos decían que más del 50% de los cánceres pueden ser prevenibles. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar, por tener unas políticas muy serias en donde trabajemos como sociedad en los factores que generan esos cánceres y que realmente logremos esa prevención. La mejor enfermedad es la que no se presenta, pero también sabemos que vamos a tener casos de cáncer. El siguiente paso, lo decía el doctor González, tiene que ver con ese tamizaje y con esa detección temprana. Y ese tamizaje tiene que ser un tamizaje orientado a gestión de riesgos en salud, que es lo que hacemos desde las EPS. ¿Qué significa esto? Tenemos que identificar cuáles son esas poblaciones en donde hay mayores riesgos. Es imposible pasar a toda la población por todas las series de tamizajes. No existen recursos, infraestructura, personal y talento humano para hacer eso. Necesitamos ser mucho más inteligentes en esas búsquedas de cuáles son las poblaciones que tienen los mayores riesgos y hacer muy activamente el tamizaje dentro de esa población. El siguiente paso tiene que ver con la oportunidad de la atención desde la sospecha hasta que se confirma el diagnóstico y cómo eso dispara un proceso en donde lo que yo quisiera ver, y nuevamente acá entra mi mente de ingeniera, es como si hay un tubo de atención en donde empieza todo a pasar automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la sospecha llegue rápidamente a un diagnóstico? Necesitamos educación. Necesitamos nosotros, como pacientes, tener mucho más claros cuáles son esos síntomas de alerta. En el caso del COVID, acá todos en este salón y las personas que nos acompañan virtualmente pueden repetir de memoria cuáles son los síntomas, hasta dónde viaja el virus, cuánto sobrevive en una superficie de plástico. Sabemos mucho más del COVID que de muchas otras enfermedades que son más del día a día. Es decir, acá hay un tema de educación de la población, también de nosotros como potenciales pacientes, de autogestión de esos factores y de ir al médico. Les voy a dar un par de cifras que tengo acá acerca de lo que significó el COVID en demoras en la detección temprana. Las mamografías cayeron el 45%. En los 2 años. Entre 2019 y 2020. Esos datos que les voy a dar son entre 2019 y 2020. Los exámenes de cuello uterino cayeron el 46%. Es decir, ahí también tenemos otro hueco muy grande. Y el examen que se usa para identificar el cáncer de próstata, que es un antígeno, acá el doctor González me corrige, cayó en 35%. Es decir, acá tenemos unas brechas muy grandes que surgen desde la pandemia, como un evento que parte la vida de todos en muchas dimensiones, y una de esas dimensiones es el tema de cáncer. Entonces, usted me dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que retomar ya lo que no hicimos, las atenciones que no se prestaron. El temor que teníamos todos como población de asistir a un centro médico era monumental. Ahora, todos somos un poco generales después de la guerra, decimos, pero teníamos que haber ido a la citología, teníamos que haber ido a nuestra mamografía. Bueno, pues ya no lo hicimos, tenemos que retomar ese ciclo de atenciones para poder hacer esa detección. Y el siguiente tema tiene que ver con los mecanismos de atención y cómo se generan procesos integrales de atención de los pacientes ya diagnosticados y disminuimos los tiempos desde el diagnóstico hasta que inicia el procedimiento. Y acá hay cosas que se han hecho que han probado buenos resultados, como por ejemplo las autorizaciones integrales cuando se comprueba un diagnóstico de cáncer. Dentro de las afiliadas a SEMI les puedo mencionar varias, si no todas, tienen ya procesos integrales de autorización. Salud Total, Famisanar, Sanitas, Confenalco Valle, todas tienen procesos de autorización integral que permiten darle esa continuidad al proceso de los pacientes. Y si usted me regala un minuto más, quisiera decir otra cosa. Tenemos que aprender de la pandemia cosas que hicimos bien. La persona que estaba acá de la Fundación Se Nos Ama nos decía, tenemos que volver y aprender de lo que hicimos en la entrega a domicilio de los medicamentos para garantizar que las personas tengan una mayor continuidad y realmente utilicen ese tratamiento. Bueno, pues se cae la declaratoria de emergencia y volvemos en algunos casos a normas previas. Y en el caso de la entrega a domicilio de medicamentos,
volvemos a la norma en donde tiene que ser un químico farmacéutico el que entregue los medicamentos. Entonces, si tiene que ser un químico farmacéutico que entregue los medicamentos, estamos nuevamente un poco, en mi opinión, en un mundo en el cual no es realista que esa entrega se continúe haciendo a domicilio. Tenemos que actualizar también las normas para facilitarnos la vida y para facilitarle la vida al paciente y para esos aprendizajes que logramos en pandemia de cosas positivas como esa entrega a domicilio de medicamentos que realmente sean sostenibles. Entonces, creo que eso es. Y un último tema que también para nosotros desde ASEMI es muy importante y es que avancemos en generar incentivos a lo largo de toda la cadena sobre los resultados en salud. Tenemos que tener mejor información para que esos mejores resultados en salud de los pacientes, de sobrevida, de calidad de vida, le lleguen no solamente al asegurador, sino también al prestador y también al médico. Por supuesto, a los pacientes les llegará en su mejor calidad de vida, pero creo que es un tema en donde tenemos que alinear todos los incentivos a través de resultados en salud.